Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama de Baja California. Este programa emblemático de PSN, Primer Sistema de Noticias, particularmente el día de hoy, nos da mucho gusto contar con la presencia en el estudio de un senador baja californiano que fue gobernador del estado, que fue presidente municipal de su ciudad, el señor Ernesto Rufo Apel. Bienvenido. ¿Cómo está, don Marcos, ¿qué Ernesto? tal? Bien, buenas noches, con mucho gusto. Pues nos da mucho gusto, al contrario, que esté su casa, nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros en PSN. Hay mucho de qué platicar. Si le parece bien, pues usted, antes y sobre cualquier cosa, a pesar de ser un empresario, un político exitoso, es un panista distinguido. Usted es un referente del PAN en Baja California y de México, porque el PAN en 1989 en Baja California es un parteaguas para la política mexicana, ¿no? La primera es que un gobernador panista gana una elección. ¿Qué ha pasado desde entonces, don Ernesto? Bueno, la evolución en la política de nuestro país pues ha sido evidente acá en Baja California a raíz de ese 89. Nuestros procesos electorales estatales fueron superados en su calidad, en su tecnología, y fue la base para que el IFE, que ahora recientemente se convirtió en INE, pues incorporar a las credenciales con fotografía y los padrones, pero todo fue la experiencia de ese 1989 que pues curiosamente en todo el mundo también se dieron cambios. Por ejemplo, la Guerra Fría terminó con la caída del muro de Berlín y en nuestro México empezó una nueva etapa post-revolucionaria en razón de los procedimientos electorales, pues inspirados en las razones de la democracia. Y Baja California le aportó toda esa parte a nuestro México. Y bueno, hay mucha historia que comentar, porque de ahí vinieron otras gubernaturas, más de Acción Nacional, otras también de otros partidos, y luego la presidencia de la República. En fin, ha habido historia que se ha registrado para beneficio de esa razón democrática nacional. Es indudable, don Ernesto, que la alternancia en el poder es muy saludable para las sociedades. En eso consiste precisamente la democracia. Llama la atención, sin embargo, que durante muchos años, durante décadas, el Partido Acción Nacional en Baja California, a nivel nacional, pero particularmente en nuestro estado, insistió mucho, ¿no?, en echar del poder a un partido que ya se había mantenido más de la cuenta de una u otra manera. Y el PAN pues era el abanderado principal de la democracia durante muchos años. Les costó grandes sacrificios, grandes esfuerzos, inclusive encarcelamientos, golpizas y demás, ¿no?, para que esto sucediera. En 1989 se da este fenómeno de la rufomanía, cuando usted encabeza un movimiento para hacerse con la gobernatura del estado. Triunfa el PAN, pero desde entonces no han soltado el poder, se están convirtiendo en otro PRI. Bueno, sin duda ya han pasado 24 años. Yo mismo me sorprendo de qué tan lejos se fue la pelota, digamos en términos beisbolísticos, hasta el fondo del parque, y todavía pues falta este sexenio del gobernador Vega de la Madrid, y habrán de sumarse entonces 30 años en esa serie de eslabones. Pero pues la particularidad de Baja California puede ayudar a explicar. Uno, que es un estado pues muy identificado con las razones de la economía de los Estados Unidos. Nuestro México ha venido desenvolviendo un asunto que le llamamos la globalización. Hay un México global, y de las zonas mucho más adelantadas en ese aspecto es Baja California, y particularmente Tijuana, que es el 50% del electorado. En ello, ha habido una superación, ha habido mucha razón de profesionalismo, la gente ha crecido. Yo recuerdo cuando visité esas empresas allá en el 89, y ahora cuando para senador, y es distinto. Hay profesionistas mexicanos, hay procesos de investigación. Entonces, esas cosas, la inmigración que no deja,
pues también, claro, atraídos porque la economía de Baja California ha continuado creciendo a pesar del último año que con el tema del IVA se nos ha dificultado. Pero pues toda esa dinámica, luego otra parte es de que los opositores al PAN, pues principalmente el PRI, ha corrido pues experiencias de división aquí en Baja California. Y esto ante un PAN que después de tantos años se ha pues desgastado en cierta proporción en el trabajo del gobierno, pero pues ha sucedido con mayor gravedad ese desgaste en esa división del PRI. Y, y eso, pues no sé, son factores que la combinación de ellos puede explicar por qué se ha continuado pues esta trayectoria que va a cumplir 30 años de acción nacional en Baja California. Nada está escrito, todo depende mucho de los candidatos. Si por allí apareciese pues un candidato carismático de Acción Nacional de nuevo, pues podría volver a ganar. Yo lo que creo es el que tenemos los ciudadanos que tener un rol más activo supervisando al gobierno. De la razón política de la que se trate, no importa, los ciudadanos debemos de supervisar al gobierno para que se cumplan las leyes. De otra manera, no avanzamos. Por ejemplo, vamos a poner el tema de la educación. Ha habido recientemente una reforma constitucional en educación, ya se hicieron las reformas legales, pero estas no van a poder cobrar vida si los padres de familia, los ciudadanos, que en su específico caso, pues tienen jovencitos, niños en las escuelas y tienen que ir a ver junto con los maestros qué está pasando, porque por buena que esté la ley, si no hay una acción corresponsable de todas las partes, pues no podemos hacerlas valer. Así que en ese ejemplo, pues también tantos otros dentro del gobierno, como los asuntos de seguridad. Hay cosas de seguridad que han mejorado, luego han dado pasos atrás, nuevamente mejoran, pero no hemos logrado vencer pues todos estos fenómenos del crimen organizado. En fin, hay muchos retos y yo lo que veo es de que ya hay opciones políticas nuevas, hay partidos políticos estatales, han ido cobrando paulatina, pero constantemente avance, y bueno, pues esto explica a Baja California, que ahora que yo voy como senador a la Ciudad de México y me toca ver a compañeros de otros estados, particularmente los del sur, pues me doy cuenta de que tenemos un grado de avance sociológico, social, económico, de vanguardia en el país. Lo es el estado de Baja California y pues toda la frontera con los Estados Unidos. Han sido 25 años del PAN en el gobierno de Baja California, que se van a convertir en 30 ahora que salga Kiko, pero bueno, Baja California no es la misma, ¿no? La Baja California del 2014 a la del 89 hay circunstancias socioeconómicas bien distintas. ¿Cuáles son los retos? ¿Qué retos tenía usted como gobernador hace 25 años y cuáles son los que tiene Kiko actualmente? ¿Qué haría usted si fuera el gobernador en el 2014? Bueno, cuando llegué me recuerdo, porque pues era de todo Baja California conocido el problema del agua aquí en Tijuana. Y me lo decía toda la gente en las colonias donde anduve caminando. Pues afortunadamente los baja californianos de una manera muy directa enfrentamos esos retos. El gobierno federal tiene la responsabilidad de llevar el agua a las ciudades, pero no ha tenido la capacidad financiera para hacerlo cabalmente. Y Baja California se tomó la responsabilidad a cuestas, aún y a pesar de que el gobierno federal tiene obligación, y hemos resuelto nuestros problemas. Entonces, eso no es más que un reflejo, un indicativo de la actitud baja californiana, que es la de voy a meter las manos a la obra y voy a resolver los asuntos. En 2014 tenemos una gran oportunidad que se ha desenvuelto con tantos años, con tanta constancia de tantas personas, precisamente en ese México global.
Me tocó hace pues un año, allá en la explanada del Museo de Antropología, escuchar al presidente Obama hablar de la gran oportunidad que tienen México y Estados Unidos dentro del marco de libre comercio, pero todavía ampliado de una manera mejor, que es ahora desarrollando las infraestructuras. Eh, pues es conocido que la producción de gas natural del lado americano es la más barata del mundo. Va a influir en la composición de los precios de los combustibles, de los energéticos. Llegan aquí, a Baja California, ya somos el primer estado de México el que recibe ese gas natural por razones de Sempra, esa empresa que tiene una terminal allá en Costa Azul, cerquita de Ensenada. Pues ese gas puede llegar ya a las plantas de energía eléctrica. Yo creo que pronto ya lo va a hacer y las tarifas para la industria pueden bajar subsecuentemente para lo doméstico. Entonces, esa mano de obra competitiva que ya debemos de hablar de participación profesional. Hace rato me referí a baja californianos en las empresas, esas globales que tienen ya nivel de investigación, de dirección, con este asunto de la energía competitiva, pues lo suma uno y esto sería un asunto económico de dimensión explosiva. Entonces, pues hasta ahora estamos pendientes de todo este desarrollo de la infraestructura norteamericana, porque si nos fijamos, nuestras ciudades están pegadas a la frontera y están realmente funcionando en la logística de la transportación de la infraestructura norteamericana. Pero ya se llegó el momento que en Baja California se den las carreteras adecuadas, los ferrocarriles, los puertos, toda esa razón ampliada en el agua, por ejemplo. Ensenada en este momento tiene un reto porque pues ha vivido hasta la fecha de agua del subsuelo y tiene que llegar ya el agua desalada o del río Colorado. Mexicali en sus sistemas de irrigación pues ya tiene que ser mucho más eficiente porque seguimos regando por inundación. En fin, hay tantos aspectos, pero el más trascendente de todos es el asunto educativo, porque esos muchachos que ahora me encontré, esos profesionistas en las empresas, son contados. Ya hacen número, pero en la proporción de la población son contados. Y los inversionistas, los directivos de estas empresas globales me dicen, necesitamos un mayor resultado de la vinculación de empresa con universidad, con tecnológicos. En este momento vengo de la Universidad de Tijuana, donde se pueden hacer programas para, por ejemplo, aquellos muchachos que están de supervisores, pero que no terminaron más que la prepa, pues puedan en la noche o en un programa especial terminar su carrera, una que vincule a la productividad. En fin, Marcos, ahí yo me emociono. Es 2014, ya pasaron muchos años de que yo fui gobernador, pero ahora de senador, pues continúo en el ambiente de estas cosas públicas y veo lo positivo que puede ser para Baja California el que tengamos un rumbo de acción claro en estas razones de la competitividad global. ¿Y usted cree que lo tenemos? Estamos hablando del gobierno del Estado, estamos hablando de gobernar el Estado que usted gobernó en condiciones muy diferentes, no solamente, bien lo plantea usted, no solamente locales, sino globales, ni siquiera nacionales, globales. Y habla usted de muchas oportunidades que se presentan para una entidad como la nuestra. ¿Vamos bien en el Estado? ¿Estamos gobernando bien el Estado? Hay una situación disonante, vamos a decirlo así, a nivel nacional. ¿Cuál es? Este México global no está nada más en Baja California, está en toda la frontera y ya hay empresas en Jalisco y las hay en Querétaro, en varias regiones del país y muy competitivas. Ahora que vino la reforma fiscal, que nos tocó a los legisladores en el Congreso de la Unión debatirla, se vio como el gobierno, y cuando digo gobierno me refiero a todo el gobierno, los 3 niveles de gobierno, que depende en 34% de su ingreso desde el petróleo, Claro. ¿no? Por eso el asunto de la reforma energética. Sí.
Pero ese petróleo en los últimos años ha venido disminuyendo la producción, ha venido gradualmente bajando el precio y gradualmente subiendo los costos. Entonces, esa parte de dinero que llega al gobierno desde el petróleo se está limitando. Bueno, eso ha hecho que en ese escenario este nuevo gobierno o nuevos gobiernos, no me quiero referir a ninguno en especial, pues traen un reto de ingreso. Y es por eso que nos subieron los impuestos, por eso subieron el IVA. Los senadores y diputados del norte en una proporción importante nos debatimos con la Secretaría de Hacienda, le dijimos que sería contraproducente. Estamos en mayo del 2014 y ya es obvio que ha sido contraproducente para la economía regional, la economía nacional, digamos, la parte mexicana de la economía. No hablando de la global de las maquiladoras, a esas les ha ido bien, porque a pesar de que el gobierno federal quiso exaccionarles con mayores impuestos, cuando vinieron a reclamar los grandes directivos de esas empresas, el gobierno federal tuvo que dar marcha atrás en el IVA y en el ISR y esas otras cosas, pero no así en nuestras empresas mexicanas. Y aquí entonces Baja California trae un asunto que también es a nivel nacional. Lo global ha ido creciendo, pero lo nacional se estancó. Ahorita el secretario de Hacienda Videgaray dice que el país está creciendo al 3%, pero no se siente que estamos creciendo al 3%. Y la razón es que la que creció 5.7% es el México global, la maquiladora. Y el México nacional solo creció 0.3%. Lo suman y lo dividen porque ya el tema del México global es la mitad de la exportación nacional y dicen que el país creció 3%, pero realmente lo que es la actividad económica nacional, la de mercado interno, no ha crecido, está estancada. Bueno, todo digamos, descripción del contorno tiene su efecto sobre el gobierno del estado, porque le están llegando menos impuestos, menos ingresos. Y luego la particularidad, Baja California es el estado de toda la unión de los Estados Unidos mexicanos que gasta más en educación. Cerca del 63% de lo que ingresa el estado se va en educación. Qué bueno, pero no queda para lo demás. Otros estados, por ejemplo, Oaxaca, ellos como estado gastan el 30%, el resto se los paga la federación. Entonces hay un asunto de inequidad. Claro, sabemos, Oaxaca es un estado con grandes índices de pobreza y comprendemos que se les trate bien, se incentiva que mejore. Pero acá entonces lo que está sucediendo en Baja California o en los estados del norte es que la velocidad de crecimiento que pudiéramos tener se ve mermada. Por ejemplo, está la nueva garita de Otay. Esta, sin duda, es para el México global. Y entre más rápido pasen los camiones de salida y de entrada al país, pues más agilidad para la economía, más desarrollo. Pero los americanos ya están listos, ya empezaron a hacer obras de infraestructura para esa nueva garita y nosotros aún no. ¿Por qué? Porque el gobierno federal no ha tenido la disponibilidad presupuestal por todas estas razones. Entonces, está, en alguna forma podemos decir, pues deteniendo la velocidad del crecimiento de la oportunidad. Así que el gobernador Vega de la Madrid pues tiene un reto de ingresos, y no se diga financiero, porque ya el Estado, por toda esta descripción, pues ha acumulado deuda. Y entonces los intereses empiezan a ser una parte importante del egreso. Yo creo que podría platicar pues con mucho detalle el secretario Valladolid por las finanzas del Estado. Pues todas estas razones tampoco son de sorprendernos, son los aspectos que siempre están en la coyuntura. El tema es cómo presentar y ejecutar líneas de acción que tiendan
a resolver pues todos estos problemas. Pues muy interesante lo que nos está diciendo el primer gobernador panista de Baja California respecto a los retos tan apremiantes que tiene el actual gobernador panista de Baja California también. Vamos a hacer un corte comercial y cuando regresemos seguiremos platicando sobre temas muy interesantes. Nos vamos a meter al tema de la política con don Ernesto Rufo. Regresamos. No se pierda la programación de PSN, primer sistema de noticias, en este 2014, de lunes a viernes. Inicie su día muy bien informado con Pedro López Solís en Hoy como cada mañana, a partir de las 5 de la mañana. Y continúe con Tiempo de Noticias con Enrique Méndez y Vivi Gutiérrez de 7 a 10 de la mañana. A las 10 de la mañana acompañe a Ana Gabriela Colina y sus invitados en Así es la vida. A las 11 no se pierda la noticia a fondo con Manuel Suárez Soto. Y a las 12 al mediodía con Katy Guerrero. A la 1 de la tarde, Expresión Ciudadana con Ramón Quiñones. Y a las 3 de la tarde, toda la información en su noticiero Al Día. A las 4 de la tarde, todo lo que usted quiere saber de los deportes en Tribuna Deportiva con René Mora. A las 5 de la tarde, Noticiero Al Día, edición vespertina con Claudia Wilkins. A las 6 no se puede perder Política y Políticos con Arturo Geraldo. Y a las 9 de la noche, Noticiero al Día, con Diana Rubalcaba. A las 10 de la noche, todos los lunes, miércoles y viernes, no se pierda Panorama de Baja California, conducido por Marco Antonio Romero Arispe. Y los martes y jueves, también a las 10 de la noche, Charlas de Café, conducido por Ricardo Acevedo. De lunes a viernes por PSN, primer sistema de noticias. La calidad en el diseño y en nuestros materiales nos avalan. La fábrica más grande del estado nos respalda. Somos fabricantes innovadores, con presencia en todo el estado. Cocinas y muebles para toda la vida. Imprenta Internacional, innovación, calidad, tiempo de entrega. Ofrecemos los mejores servicios de impresión en tarjetas de presentación, póster, invitaciones, menús, boletos, facturas, sellos de goma. Contáctenos ahora mismo en Avenida 20 de Noviembre, número 12580, aquí en Tijuana. Teléfono 664-681-3443, 664-681-3443 y radio 152 asterisco 181890 asterisco 2, 152 asterisco 181892. O puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico imprentainternacional@gmail.com. Recuerda, si de impresión se trata, hazlo ahora mismo con Imprenta Internacional aquí en Tijuana. En caso de un accidente, ni te alarmes, ni te enojes, mantén la calma, no te preocupes, tranquilo, ya que gracias a la experiencia y confianza que brinda desde 1965 Autoservicio El Indio, se ha distinguido por su excelente servicio, la calidad en los trabajos y los mejores precios, para que estés tranquilo. Autoservicio El Indio, Avenida Negrete 1151, zona centro frente a Correos, y Avenida Allende 7371, Colonia Independencia en Tijuana. Autoservicio El Indio, más de 45 años nos respaldan. Le agradezco que continúe con nosotros en Panorama de Baja California. En esta ocasión estamos conversando con el senador Ernesto Rufo Appel, que fue gobernador del estado, usted lo sabe, presidente municipal de Ensenada. Y ahora vamos a hablar de política, además política, pero política partidista. El Partido de Acción Nacional acaba de celebrar elecciones para elegir a su dirigente nacional y resulta que don Ernesto no fue a votar. ¿Por qué no votó? Bueno, primero celebrar que el proceso electoral interno fue en su ejecución, en su operación muy positivo. Yo quiero felicitar a mis compañeros que pudieron instalar las urnas y todas esas cosas, pero es el primer partido político a nivel nacional
que tiene una elección por militancia de forma directa. Nosotros lo hacíamos antes por un consejo de 360 personas. Ahora ya se hizo por todas las militancias. Y fue todo un éxito el desenvolvimiento del proceso. Ahora asistió el 70% a votar, el 30% no asistimos. Yo no asistí deliberadamente porque los dos candidatos a mí no me motivaron a que depositar un voto. Recordemos que un voto es un acto de confianza, es un acto de fe. Creemos en la persona por la que estamos votando para que nos represente en las funciones específicas. Y pues en este caso, a mí no me inspiró ninguno de los dos y preferí, desde que empezó el proceso electoral interno del PAN, declarar que no habría de participar con ninguno de ellos y que sí, esperaría el resultado para que dentro de la norma institucional, la vida dentro de Acción Nacional, supervisar al que ganara. Porque yo lo que creo es de que tener el apego a principios, a filosofía de Acción Nacional es lo más importante, y yo veo pues que ha habido desvíos, sobre todo por razones a partir de que empezamos a ganar en el 89, a lo mejor soy un poco culpable al haber empezado abriendo la puerta yo, pero empezó a cambiar la cultura dentro de Acción Nacional. Allá antes del 89, pues era la brega de eternidad, era el martiriato, porque todo el mundo se ofrecía candidato y nadie ganaba, siempre se robaban las elecciones, alguien de otro partido. Y luego a partir de 89 se empezó a ganar, pero empezó a haber pues una élite de profesionistas o de gente que obtuvo dinero en el gobierno que nunca había ganado esos sueldos, y entonces empezaron a operar como grupos dentro de Acción Nacional para quedarse en el gobierno de la siguiente elección. Y entonces la cultura interna empezó a cambiar de aquella de entrega por la ciudadanía a una de quiero estar para tener un puesto. Eso es muy mexicano, también no es un asunto de agravante a los panistas. Y de todos los partidos. Es un asunto nacional porque en el país no hay suficientes oportunidades y la gente como podemos tratamos de agarrar, y uso la palabra esa, porque agarrar quiere decir garra, como se puede así, pues hacernos de una oportunidad porque no hay otras. Y eso es un carácter de la política mexicana y pasa dentro de los otros partidos políticos. Así que tenemos que aprender a dominar nuestras propias necesidades, que pueden estar muy justificadas, pero no hacerlo en aras del interés público. No hay que perjudicar el bien común, hay que favorecerlo. Entonces no poner nuestros intereses sobre los de los demás. Hay que ser legítimos, genuinos, hay que trabajar en los propósitos, pues, en los que uno con su capacidad pueda empujar, pero no ser ventajoso sobre de otros. Eso que acabo de decir, pues es un noble deseo. Es difícil instalarlo, pero eso es lo que debemos ver como mexicanos para poner los propósitos superiores delante de nuestras necesidades, porque así es como vamos a poder trabajar de una manera más efectiva y lograr entonces más oportunidades para los demás, y así nos dedicamos a vivir de una manera menos tensa entre nosotros. ¿A quién le hubiera gustado a usted que fuera candidato a la presidencia del PAN y que hubiera ganado? Pues estuvimos empujando antes del proceso a Josefina Vázquez Mota, que había sido la candidato presidencial. Ella finalmente, unos días antes de que se cerrara el registro interno, pues no se decidió finalmente. Entonces yo estaba con un grupo de ex gobernadores apoyándole, y bueno, pues lamentablemente esa opción, que también empujamos en su candidatura a la presidencia de la República, pero hubo algunos asuntos internos desde el calderonismo
en perjuicio de Josefina Vázquez Mota, y comprendo por qué sus dudas. Y bueno, pues son asuntos de la política, hay avances, hay retrocesos, hay quienes logran tener una posición dominante en algunos espacios del tiempo y hacen coyuntura. Así que, bueno, pues eso es lo que hemos vivido. ¿Pero no considera usted que pues, la plataforma de principios, es decir, la ideología, aquellos valores que son los que le dan origen a un partido político y que son los que se le ofrecen a la sociedad y por los cuales la sociedad vota, independientemente de las personas, ¿no cree usted que pues, se han puesto a un lado por intereses de grupos? Es que sí, dependiendo de quién o de quiénes estamos hablando. La institución en sí, sus principios y sus estatutos están incólumes, están allí escritos, están a salvo, digamos, porque son conceptos que han sido aprobados por una mayoría histórica. Pero hoy hay personas que si bien conocen muy bien esos principios y esos estatutos, a la hora de sus decisiones son sus intereses y las de sus amigos los que vienen a formar una decisión. Y esa es la disonancia que hay entre esos documentos y esa filosofía por el bien común, el humanismo, la razón democrática y ciudadana, a los intereses de algunos cuantos. Eso es lo que me llevó a mí a no votar por alguno de los dos candidatos, porque yo veo cómo operan, cuáles son sus razones y veo que hay más intereses que propósitos de buena fe. Pero esto que ocurre a nivel nacional y que se acaba de manifestar en la elección del presidente del partido, pues en Baja California ha sido muy evidente. Es decir, el Partido Acción Nacional de pronto se ha enfrentado a otro Partido Acción Nacional. ¿Qué lectura le da a ustedes? Pues que en efecto se ha ido agravando ese síndrome. Ya hay maneras a veces un tanto agresivas de la forma de cómo hacer las cosas, sí, ¿no? Recientemente tuvo que renunciar temporalmente y ya definitivamente el secretario general de gobierno en el actual gobierno, el señor Vega de la Madrid. Las razones objetivas explícitas, pues es un proceso de averiguación por un asunto de unos seguros vendidos por una compañía americana en Estados Unidos conectada a servicios médicos en México. Pero alguien de mala fe hace tiempo, no en este gobierno, hizo esa denuncia que produjo una orden de aprehensión en contra del señor Trejo Dosal y bueno, ya se irán aclarando las cosas. Pero el tema produce pugnas dentro del gobierno por a ver quién va a ocupar el lugar de nuevo. Y luego también, ¿de dónde vino la presión? ¿Quién la provocó? ¿No? Eso es el reflejo de luchas internas de otra naturaleza, más allá de la sana competencia partidista entre compañeros, que gane el mejor. No, ahora a veces podría uno decir que se trata de descontar al adversario. Entonces, esos asuntos, yo creo, pues han llegado a un grado que lo que no pueden tener otra consecuencia más que la de una implosión en el Partido Acción Nacional de manera regional y una renovación. ¿Cuánto tarda en pasar eso? No sé, pero claramente va hacia allá. La sociedad, no solamente Acción Nacional, denunció durante muchos años esa práctica viciada del PRI de que el jefe del Ejecutivo, federal o estatal, pues incidía mucho, ¿no? A la hora de que los partidos, desde que su partido postulaba un candidato a un puesto inclusive que no tenía que ver necesariamente con el Ejecutivo, con diputados, por ejemplo, ¿no? Eso lo criticaba mucho el PAN. Y ha sido muy evidente, don Ernesto, que en algunas elecciones recientes
ha sido más que el panismo el que ha tomado la decisión de postular a uno, a dos diputados en uno o dos distritos, y como que eso les ha causado escozor, sobre todo a los panistas tradicionales, aquellos que de verdad están casados con los principios. ¿Los ha desgastado mucho esto? Sí, no hay duda, porque las convicciones, los propósitos que te animan, pues son distintos. Hay una persona que es ciudadano mexicano, se inscribió en el PAN, cree en su filosofía y tiene una visión ciudadana y se entrega, va y cuida las casillas, apoya a un candidato, quiere un mejor gobierno. Pero hay otro que lo está haciendo porque le van a dar un trabajo, le van a dar una posición y a veces pues es hasta ahí o a veces es más, porque va a haber negocios ulteriores en esas funciones de gobierno. Entonces se empiezan a complicar las cosas. Hay asuntos de seguridad, hay temas de ministerios públicos, hay jueces, y la vida y la estabilidad de los bajacalifornianos depende de que haya un gobierno aplicado a que se cumpla con la constitución estatal y hacerla cumplir. Y a veces entonces puede haber funcionarios no cabalmente entregados en ese juramento. Entonces, estos aspectos, sin duda alguna, dentro de Acción Nacional, se reflejan, claro. Todo esto que he dicho son maneras de percepción por lo que uno ve, lo que uno oye, lo que pasa, pero no son documentos de una averiguación judicial donde haya habido un juicio y se haya condenado a alguien. Son especulaciones que terminan siendo pues maneras de la política y entonces se hacen grupos, ¿no? Los de los antiguos y militantes que ven con añoranza el pasado y ven esa entrega y otros que lo ven como un medio de hacerse de un ingreso, pues podemos llamarle hasta una buena posición dentro del gobierno con un sueldo, y otros que lo ven más allá que eso. Entonces, y eso no es privativo de Acción Nacional. Eso le pasa al PRI y le pasa al PRD, y es lamentable. Hay una situación nacional en los asuntos de seguridad. El tema del narcotráfico ha permeado a los niveles de gobierno en todo el país. El reflejo evidente de eso es Michoacán y Tamaulipas. Y no hubiera sucedido si no es por la colusión de funcionarios públicos con delincuentes. Y esto es fruto de muchos años. Yo recuerdo no sé, yo era niño aún, cuando se hablaba de que el Ministerio Público Federal pues era adicto allá en Ensenada y cubría a maleantes y los dejaba ir, pero eran cosas allá en un pequeño mundo, que uno pues nomás no se involucraba con eso y ya. Pero han pasado los años y ahora se habla de jueces que pueden estar involucrados, de gobiernos. Pues no sucede el caso del gobernador interino de Michoacán. Eso es lamentable. El país tiene un enorme reto porque hay una proporción de políticos mezclados con el crimen organizado. Muy bien. Pues muy interesante la conversación que estamos sosteniendo con el senador Ernesto Rufo Appel. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos. Autos Londres, los mejores autos y los mejores planes. Llévate el auto que te guste sin enganche a 30 meses sin intereses. Autos Londres, en la Vía Rápida Oriente. Boulevard Sánchez Taboada, esquina Diego Rivera. Boulevard Cuauhtémoc Norte, en la Colonia Libertad. Llévate tu auto sin enganche a 30 meses y sin intereses. Autos Londres.
Soy Rafael Hernández, su servidor, y les invito para que nos vean todos los viernes en punto de las 8 de la noche. En el aire, el programa donde los sentimientos se mezclan y aflora la nostalgia, la alegría, pero sobre todo los buenos recuerdos y el impulso a las nuevas generaciones. Todos los viernes a las 8 de la noche por PSN, Primer Sistema de Noticias. No se lo pierda, todos los viernes. GR Estudio Estética a la Alta Escuela de Germán Ramírez. Un lugar donde es una aventura cambiar de imagen. Visítanos, estamos en calle 11, 8850 zona centro, entre Pío Pico y Quintana Roo. Extensiones, secado, peinados alaciados permanentes, maquillaje, Brazilian Blowout, manicure, pedicure, uñas acrílicas, shellac y desde luego cambios de imagen. GR Estudio, estética a la alta escuela. Citas a los teléfonos 380-1405 y 664-314-7518. 380-1405 y 664-314-7518. GR Estudio de Germán Ramírez. Solo gente bonita. Tommy Lube, el mejor lugar, el más barato y el más rápido para cambiar el aceite de su motor. Estamos ubicados en Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. Por 252 pesos más IVA, usted recibe cambio de aceite hasta 5 cuartos, cambio de filtro del motor, engrasado y o lubricación de chasis, y un sinnúmero de servicios. Tommy Lube, el mejor lugar y el más barato para cambiar el aceite de su motor. Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. 215-4762. Extreme Results Gimnasio, con 10 años en Tijuana, cuenta con los siguientes horarios: de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 9 a 5 de la tarde, domingos de 10 a 3, días festivos de 8 de la mañana a 8 de la noche. El área de gimnasio cuenta con el equipo profesional más completo de toda la ciudad de Tijuana. A partir de las 6 de la mañana se imparten a la semana 40 clases de spinning y también contamos con servicio de restaurante. Y para su comodidad tenemos servicio de instancia infantil, servicio de regaderas, baños, lockers, vestidores y un amplio estacionamiento. Para mayor información, llámanos a nuestros teléfonos 687-4505, 687-4455 y pregunta por nuestros planes. Además, aceptamos tarjetas Mastercard y Visa. Ya contamos con un nuevo gimnasio en Centro Comercial Plaza Las Brisas, Extreme Result Gimnasio. Estamos conversando de manera muy amena con el senador Ernesto Rufo Appel, no como senador propiamente, nos estamos metiendo más al terreno en la política porque pues seguramente los antiguos residentes de Baja California recordarán que la llegada de Ernesto Rufo a la gobernatura de Baja California en 1989, la rufomanía, como se le conoció en aquel entonces, fue un parteaguas no solamente en la política local y regional, sino a nivel nacional, porque a partir de ahí todo cambió en este país. Se hizo factible, por ejemplo, que un presidente de la República no fuera del PRI, por primera vez, algo impensable de apenas unos años antes. Don Ernesto, sin embargo, antes de que toquemos el tema de la rufomanía, yo quisiera agotar el tema que estamos hablando antes, que es esta división que se ha dado al interior del PAN a nivel nacional, que lo lleva usted a no votar en las elecciones recientes, pero además en Baja California, el PAN ha sido a veces su principal contrincante por cuestiones de principios o por cuestiones de diferencias, como le queramos llamar, y eso le ha costado triunfos a Acción Nacional. Ganaron la gobernatura, pero no ganaron las presidencias municipales, por ejemplo, no ganaron Tijuana, ¿no?
Y si me permite decirlo, lo que pasa es que la ciudadanía es testigo de muchas cosas muy desagradables de políticos relacionados con Acción Nacional. Uno entendería que si un empresario exitoso, una gente que tiene sus empresas y milita en un partido, después de que sale de ejercer una función de gobierno, pues sigue siendo rico. Pero lo que no se explica es que una persona pues, que ni siquiera chamba tenía y andaba pegando propaganda en los postes, 3 años después o 6 años después, es multimillonario porque fue presidente municipal o gobernador, y estamos hablando de presidentes municipales o gobernadores panistas. ¿Cómo explica eso? Bueno, primero, yo siempre he pensado que los partidos políticos, y en el caso específico de Acción Nacional, debemos de actuar como un partido frente al gobierno. Y entonces, esto lo que quiere decir es de que vamos a una elección, proponemos un candidato, resulta electo, y al momento de jurar la Constitución y volverse el gobernante, el partido tiene que estar frente a él, no con él. El partido no se va al gobierno, el que se fue al gobierno es el candidato. Y el partido tiene que supervisarlo, máxime el propio candidato que viene del partido político. Y en este caso, al que te refieres, Marcos, en cuanto a que hay individuos que se han enriquecido inexplicablemente, el primero que los debe de estar supervisando es el partido, sin recato alguno y sin temor. ¿Por qué? Porque es el prestigio mismo de la institución lo que está en juego. Y sí, en efecto, hay algunos casos como los que tú describes. Y yo creo que hay que ponerles la lupa encima, porque no es explicable cómo de la noche a la mañana pues se cuenta con todo un éxito económico cuando sabemos que el sueldo, por bueno que sea, no te da para eso. Así que yo exhorto a mis compañeros de Acción Nacional a que nos convirtamos en supervisores, pero acérrimos de nuestros propios candidatos electos y que ya toman parte del gobierno, porque nos va el prestigio de todos nosotros. Fuimos a la calle a pedirle a la gente a que votaran por ellos, confiamos, por eso el voto es confianza, es fe, y esto se ve traicionado. Estas dudas deben de aclararse, así que aquellos imputados lo primero que deben de hacer es salir a la calle a limpiar su honor. Sí, y es cierto, lo que pasa es que la ciudadanía se involucra en una elección, confía en un candidato y de pronto pues no le responde, ¿no? No solamente le afecta a ese candidato, sino al partido. Tenemos por ahí algunas imágenes de la rufomanía. Si ha habido una época en Baja California en que la ciudadanía se involucró precisamente con la intención de un cambio, fue cuando usted fue candidato, primero precandidato, porque desde ahí empezó todo, y luego como candidato a gobernador del estado. Platíquenos un poquito, recuérdelo, hay muchos de las personas que nos están viendo que no vivieron esa época, la mayoría de los baja californianos ya son menores de 25 años, y estamos hablando de hace 25 años precisamente. Platíquenos algo de la rufomanía. Bueno, es que esto es en un contexto. Yo soy de una familia que viene de la industria pesquera allá en Ensenada. Sí. Entonces, me mandan a estudiar administración. Lo digo así porque yo debía haber sido ingeniero, pero soy el mayor de mis hermanos. Entonces me dijeron, te toca a ti estudiar administración para que vengas a administrar el negocio, porque los demás queremos hacer esto y el otro. Pero para cuando llego, en Baja California ya se había dado la nacionalización de las especies pesqueras por el presidente Echeverría, y muchas empresas que eran del sector privado pues pasaron a ser de las cooperativas. Entonces yo llego y ya no había que administrar, pero sí con muchos amigos dentro del sector pesquero de Ensenada. Llega una compañía mitad mexicana, mitad americana, y me contratan como jefe de personal, y luego yo vengo y me encuentro con que descargar en el puerto de Ensenada tenía que pagarle una cuota de desplazamiento al sindicato, que era la CTM. Y entonces pues yo me rebelo. ¿Cómo, si estamos con tanto esfuerzo trabajando, el pescado no se da solo, hay que ir a buscarlo y una serie de cosas? Y luego querían cobrarnos
sin hacer la descarga. Pues entonces lo reclamé, empecé a decirlo, me empezaron entonces a invitar las cámaras empresariales, la Canacintra, la Canaco, me hicieron por representante de ellos, llegué a ser presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pero a la vez no había ningún abogado que quisiera defender a la empresa, porque pues todos temían pelear con el gobierno. Y el único que me defendió en aquella época, que fue el año 82, fue don Salvador Rosas Magallón, aquí de Tijuana. Él fue el que los amparos los realizó y fuimos ganando. Pero bueno, eso me fue cobrando a mí una imagen. Estaba yo de alcalde y el carnaval se pone muy bonito allá en Ensenada, y de repente el señor Blancornelas mandaba al Gato Félix a la coronación de la reina, y como era tan simpático, pues lo tenía yo en la mesa de honor ahí, nos platicábamos chistes, y luego sucede el lamentable acontecimiento cuando lo asesinan. Y yo vengo a Tijuana a darle las condolencias a sus compañeros de trabajo, a don Jesús Blancornelas, y cuando salgo de la funeraria, pues ya hay, no sé, 6, 7 mil personas y una plataforma de camión, y díganos algo. Y yo no recuerdo qué dije, simplemente que no quería hacerlo, porque dije, esto es un velorio, no es un mitin político. Pero algo dije, ya no recuerdo qué exactamente, pero lo que pasó ahí es que el alma de Tijuana se quedó conmigo. Y en Ensenada, que era un asunto familiar, de pescadores, de amigos, de trabajadores, el día 1 de mayo, cuando el desfile de los trabajadores de aquel entonces, iba la fila, iban todos los jefes priistas enfrente, ¿no? Agarrados del brazo, así como la costumbre que tenían, y la gente atrás me iba echando porras a mí, que yo estaba en una plataforma de camión. Entonces se fue dando así algo como que Rufo el rebelde. Yo no quería ser rebelde per se, simplemente no me dejaba. Y en uno de los visitas aquí a ver al gobernador Leiva Mortera, que nos convocaba yo como alcalde, pues iba cruzando un día ahí de la plaza hacia el al CUT, y entonces por ahí iba cruzando un señor con un carrito de paletas, un señor ya mayor. Rufo, ¿te vas a aventar o qué? Y yo nomás me sonreí, lo saludé y seguí, crucé la calle. Pero cuando llegué al otro lado dije, caray, un hombre ya mayor, trabajador, estoy yo en sus esperanzas, y yo ni siquiera soy de aquí de Tijuana. Entonces dije, algo está pasando. Cuando llegué a aquella otra esquina de la bola ahí, a donde están todos los teatros y todo esto, pues yo ya dije, pues tengo que hacerlo. No quería, porque había sido alcalde en Tijuana, en Ensenada no había habido dineros, me hicieron huelga. Fui a recoger la basura, la gente me ayudó a recoger la basura, lo mismo a pavimentar calles, lo hacía con concreto, ahí andábamos con la batidora del cemento y todo. Y yo creo que ese meter mi acción en lo personal, o sea, yo irlo a hacer, me acuerdo que hasta andaba en los camiones de la basura de la ciudad, ahí aprendí de los botones de la hidráulica, de la parte de atrás, ahí donde cargas, a la gente le entusiasmó. Y entonces, eso es lo que pues vino a hacer la rufomanía, una especie de confianza de la comunidad. Por eso yo, por ejemplo, ahora veo los problemas de Michoacán y el tema de los autodefensas, y yo simpatizo en lo general con el concepto de los autodefensas, porque no son otra cosa más que vecinos que han visto la inseguridad que los agobia y se organizan y se defienden. Y eso es lo que estamos haciendo desde Ensenada. Entonces yo creo que todos somos autodefensas, ciudadanos. Debemos ser constructivos, respetuosos de la ley, pero vigilar al gobierno, porque hay mucho, pues muy abusivo allí, y esa es la razón de la corrupción. Muy bien, pues muy interesante lo que hemos estado conversando con don Ernesto Rufo Appel. Nos quedan solamente un par de minutos. Un mensaje para los correligionarios panistas, ahora que están estrenando dirigente nacional, para los bajacalifornianos, don Ernesto. Pues primero que nada, que debemos de conceptuarnos como ciudadanos primero.
porque se es ciudadano a donde estés en el mundo. No tienes que tirar la basura en el suelo y tienes que ser ordenado. Como ciudadanos mexicanos, porque tenemos una cultura, un idioma, una educación, padres, patria, y luego como ciudadanos mexicanos en el PAN, porque el PAN es una filosofía política, la he tratado de describir, es la de entrega, la del bien común, la de la transparencia, la de ser ciudadanos cabales, y en esa entrega por los demás, pues buscar a los mejores hombres y mujeres y supervisarlos, porque las tentaciones son muy grandes. Eso yo creo que es el reto tan sencillo, con un granito de arena constructivo para esa razón cívico-política que debemos ejercer. Rápido podemos recuperar la confianza de los mexicanos, pero no estemos encerraditos ahí buscando la oportunidad personal. Eso es lo que nos ha traído los problemas. Así que, ciudadanos mexicanos todos, y los que estén en el PAN, ánimo, porque podemos llevar al país y a todos nosotros a una prosperidad. Pues le agradezco mucho a don Ernesto Rufo Appel que ha estado con nosotros. Esta es su casa, venga más seguido. Hay muchas cosas que comentar. Nos interesa mucho su punto de vista porque su punto de vista rebelde, sigue siendo rebelde, y esa es una de nuestras características también, nuestra línea editorial, el enfoque duro a la información, y queremos su opinión. Y a usted le agradezco que haya estado con nosotros y lo invito para que nos acompañe una vez más en el próximo Panorama de Baja California. Muchas gracias.